dar inicio a nuestra sesión y lo primero que voy a presentar será lo siguiente, vea. Anotaré lo siguiente. Sea la función escalar bien, ahí tengo una función escalar multivariable de dos variables, evidentemente, expresada como f de x, y igual por menos 4x menos 2y más 2. Lo primero que voy a llevar a cabo es tomar el gradiente de esta función. Entonces yo indicaría mi gradiente de esta función escalar, que como sabemos ustedes, este tipo de funciones son también llamados campos escalares, ¿verdad? Campos escalares. Bueno, pues entonces colocamos para encontrar este gradiente, que es el primer término, tomar la derivada parcial de mi función. Voy a indicar menos 4x menos 2y más 2 por el vector unitario y. El siguiente término será tomar la derivada parcial con respecto a y de mi función, que es menos 4x menos 2y más 2 por el vector unitario j. Ahí ya tengo indicado mi gradiente. Si yo llevo a cabo mis derivadas parciales, pues evidentemente en el primer término me va a quedar menos 4, porque los números o la variable y sería una constante. Pero lo que realmente voy a derivar va a ser menos 4x, lo cual me va a dar menos 4, todo esto por el vector unitario y, como se indica aquí. Luego más, tomo la derivada con respecto a y, y me va a quedar, pues, menos 2 por el vector unitario j. Así es que entonces, finalmente yo puedo poner así, menos 4i menos 2j. ¿Cómo se puede observar? El resultado me da un campo vectorial. Entonces yo puedo poner así. Mi campo vectorial resultante es f de x, y igual por menos 4i menos 2j. Vean ustedes que esta función vectorial de variable vectorial es constante. ¿Sí? Eso es lo interesante ahorita en este ejercicio. Es una función vectorial constante, es mi campo vectorial. Entonces mi campo vectorial me indica lo siguiente. Tengo mi campo vectorial de f de tal manera que el dominio de la función es el espacio R2 y el codominio va a ser también el espacio R2. Aquí voy a encontrar los elementos del dominio y aquí los elementos que van a estar como imágenes del codominio. Bueno, entonces esta sería mi regla, la que se indica aquí, y esta es la manera en la cual yo puedo visualizarlo. Ahora bien, voy a mostrar la gráfica de este campo vectorial, para lo cual tendré que tomar el espacio R2. Entonces aquí voy a mostrar mi campo vectorial en esta gráfica.
espacio R2. Y aquí yo voy a mostrar la gráfica de mi campo vectorial que aquí tengo, que es el resultado de aplicar el gradiente a esta función escalar. Entonces el gradiente de una función escalar me da como resultado un campo vectorial, que esto es una función vectorial de variable vectorial, que en el caso que me ocupa me dio una función vectorial constante. Bueno, pues entonces voy a tomar algunos puntos de mi espacio R2 para mostrar este campo vectorial. Bueno, pues entonces lo indicaré en un color para que se pueda visualizar. Por ejemplo, en el par ordenado 0,0, pues voy a dibujar mi campo vectorial menos 4i menos 2j. Esto me indica que me voy al punto 0,0 y me voy a mover 4 unidades a la izquierda, porque recuerden que es menos 4. Y luego menos 2 unidades hacia abajo. Así que entonces aquí quedaría mi vector resultante. Ahí está. Y ahí tengo mi primer vectorcito. Nace en el origen menos 4, que es 4 unidades a la izquierda, menos 2j es 2 unidades hacia abajo. Voy a tomar otro punto que se encuentre también en el espacio R2. Por ejemplo, me voy a ir al punto 1,2. Ahí está. Ahí ya tengo mi punto o par ordenado 1,2. Ahí voy a poner ahora mi vectorcito. Tendría yo que moverme de acuerdo a mi regla de asignación. 4 unidades a la izquierda y 2 unidades hacia abajo. Así. Aquí. Y aquí ya voy a dibujar mi vector. Ahí está. Entonces, como se darán cuenta, este par ordenado 0,0 está en el dominio y este vector es su imagen. Luego, 1,2 está en el dominio de la función y su imagen es este vector, que es igualito. Vea, tiene la misma dirección los dos vectores y la misma magnitud o módulos. Así que entonces ya puse 2. Voy a tomar otros más. Por ejemplo, me voy a ir al punto 0, menos 1. Y aquí nuevamente realizaré mi operación respectiva de este campo vectorial constante. Menos 4 a la izquierda. 1, 2, 3, 4. Y luego menos 2 hacia abajo. Aquí. Así es que entonces ahora me va a quedar este vectorcito. Entonces aquí indico 0, menos 1 está en el dominio de la función y su vector imagen es este, que corresponde con mi regla de asignación de este campo vectorial. Voy a colocar otro más. Recuerden que aquí hay una infinidad de puntos y cada punto yo puedo elegir para colocar mi vector. Me voy al par ordenado 3,1. Ese sería el elemento del dominio y a partir de este punto coloco mi vector, que sería 4 unidades a la izquierda y 2 hacia abajo. Bueno, pues entonces quedaría por acá. Así es que entonces quedaría mi vector así. Bien, aquí solamente puse 4, pero si yo sigo colocando más vectorcitos, vean que todos mis vectores están en la misma dirección y son del mismo tamaño o magnitud. La flechita, vamos, un segmento de recta de este vectorcito tiene la misma magnitud.
todos, y tienen la misma dirección. Entonces este es un campo vectorial constante. Ya aquí puse algunos, pero yo puedo colocar más vectorcitos, pero todos, absolutamente todos, tendrán la misma dirección y la misma magnitud. La dirección de este vector, que es constante, pues sería la siguiente. ¿Se acuerdan ustedes? Para tomar la dirección de este vector constante, pues es tomar el cociente de la segunda componente entre la primera, si se acuerdan, ¿no? Pues yo tendría que poner, por ejemplo, para z es igual con arco tangente de quién? De menos 2 entre menos 4. Así es que θ, ¿cuánto me va a dar? ¿Sí? Como se puede observar, va a ser un ángulo mayor de 180. Lo voy a indicar aquí. Para cualquier vector, así, ¿verdad? ¿Cuánto da? Arco tangente de menos 2 entre menos 4 o arco tangente de un medio. Por ahí dígame el resultado de esta función arco tangente. ¿Cuánto da? Bueno, pero como ya quedamos, es un ángulo mayor de 180. Entonces, con el resultado que es 20, ¿qué? 26, ¿qué? 26, ¿qué? ¿Cuánto? 56,50. Más 180. Como se observa, es mayor que 180, entonces le voy a agregar 180 grados para que finalmente el ángulo de interés será θ. Ahora sí, dígame cuánto es. 206.56. 206. Punto 565. Bueno, ya está. Todos mis vectorcitos tienen esa misma dirección. Un ángulo de 206.565 grados. Para tomar el módulo, pues nada más haría lo siguiente. Sería módulo del vector f será igual con la raíz y tomo mis componentes, que sería menos 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, lo cual te va a dar raíz de 16 más 4, ¿no? Finalmente tendría yo raíz de 20. Ese sería mi módulo de mi vector f o de mi campo vectorial, que es constante. Entonces todos mis vectorcitos tienen esa misma magnitud. Bien, ya una vez que llevé a cabo la revisión de esta gráfica de este campo vectorial, ahora voy a hacer lo siguiente. Haciendo uso de mi operador vectorial, voy a encontrar la divergencia de este campo vectorial. Entonces, divergencia, la cual sería mi operador vectorial punto gradiente de mi función f de x, y, o también lo pongo así, mi operador vectorial punto campo vectorial f de x, y, porque ya quedamos que mi gradiente es mi campo vectorial. Y ahora lo voy a llevar a cabo lo que me marca aquí. Entonces quedaría así. Divergencia de este campo vectorial f de x, y será igual, y voy a colocar aquí
como un vector columna, mi operador vectorial que sería parcial con respecto a X, parcial con respecto a Y, parcial con respecto a Z. Y ahora aquí le pongo que este vector columna es 3 por 1. Ese es mi vector punto, porque es el producto punto. Y ahora aquí pongo las componentes de mi campo vectorial. En este caso sería menos 4 o menos 2, menos 4, menos 2, y como no tengo componente en Z, pues le pongo 0. Ahí estamos. Así es que entonces, esto me va a llevar a lo siguiente. Parcial con respecto a X de menos 4, lo voy a poner. Parcial con respecto a X de menos 4, que es la primera componente de mi campo vectorial. Más parcial con respecto a Y de menos 2. Y finalmente, más la parcial con respecto a Z de 0. Y esto me va a llevar a lo siguiente: 0, más 0, más 0. Finalmente mi resultado es este. Así es que vean, la divergencia de este campo vectorial constante es igual con 0. Da 0, ¿verdad? Aquí es interesante ver cuestiones, por ejemplo, ahorita, del resultado encontrado. Veamos. Voy a subrayar mi resultado. Entonces ahora lo que voy a indicar es lo siguiente. Debemos considerar lo siguiente: la divergencia de un campo vectorial puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser 0, como el que me dio en este momento. Vamos a indicar las razones cuando tienes una divergencia positiva o una divergencia negativa, o como el caso que corresponde ahorita, me dio 0. Entonces voy a poner aquí aspectos importantes de la divergencia. Inciso I: divergencia de un campo vectorial igual a 0. 2I: divergencia de un campo vectorial mayor que 0. Y 3I: divergencia de un campo vectorial menor que 0. Vean, puede ser 0, puede ser positivo o puede ser negativo. Ahora vea aquí lo interesante. Cuando la divergencia da 0, se dice que este es un campo solenoidal. Campo solenoidal. Por el resultado, ¿verdad? Así le llaman, y ahora te habría que indicar qué significa esta palabra de solenoidal, cómo se interpreta. Bueno, lo primero que voy a tomar en consideración para dar una explicación a este campo solenoidal, entonces voy a colocar aquí un tubo o un cilindro circular que representaría como un tubo por donde va a circular este fluido. Recuerde que este campo puede ser un campo de velocidades de un fluido o puede ser un campo de fuerzas, ¿sí? Entonces voy a dibujar ahí
ahorita un cilindro circular para asemejar un tubo. Lo voy a colocar aquí. Este sería mi tubo y pues lleva todo el flujo de este líquido que pues puede ser agua o puede ser, si tomas en cuenta las arterias, puede ser la sangre circulando a través de esta tubería, serían las arterias. Bueno, pues entonces aquí pues vamos a tratar de darle forma a este cilindro circular o tubo, así, y aquí pongo otra parte. Entonces aquí le pongo tubo o cilindro circular, ¿no? Cilindro circular. Bueno, ya está. Tubo, cilindro circular. Entonces todo mi flujo pues está circulando por este elemento que es este cilindro circular. Ahora imaginemos, voy a tomar una rodaja, vea, así. Entonces va a tener una cara anterior y una cara posterior. En la cara anterior es donde entra el fluido y la cara posterior es donde sale. ¿Está de acuerdo? Entonces, la cara anterior es donde entra el fluido y la cara posterior es donde sale. Lo indicaré. Cara anterior. Y esta sería cara posterior. Ahí está. Cara anterior y cara posterior. Ahora vean, en un campo solenoidal como es el caso que me ocupa, la cantidad de flujo que entra por la cara anterior es la misma que sale por la cara posterior. Entonces, lo que entra es lo que sale. ¿Está de acuerdo? Entonces, ahí la divergencia vale 0. Entonces, lo que entra en la cara anterior es lo mismo que sale en la cara posterior. Si hay una determinada cantidad de agua entrando, pues es la misma cantidad que va a salir por la cara posterior. Hasta ahí queda claro. Entonces, lo que entra es lo que sale. Ahí diremos que es un campo solenoidal porque la divergencia vale 0. Ahora veamos el inciso 2i, donde la divergencia fuera negativa, ¿verdad? Entonces aquí, vea lo que se va a presentar. Entra una determinada cantidad de agua por la cara anterior y sale menos por la cara posterior, y entonces allá hablamos de un sumidero, donde algo se está perdiendo. ¿Está de acuerdo? Entra por la cara anterior una cantidad de agua y por la cara posterior sale menos. Y entonces hablamos de que hay un sumidero o que hay una pérdida de flujo entrando por la cara anterior. Y esto sucede cuando tendremos una divergencia negativa, que es el 2i. ¿Hasta ahí va claro? Bien. Si la divergencia es positiva, esta es la positiva. Si entonces ahorita lo que les expliqué fue la 3i, ¿sí? Cuando es negativo. Cuando por la cara anterior entra una cantidad de flujo y por la cara posterior sale menos, aquí tendría un sumidero. De hecho, lo voy a anotar para que no haya confusión. Entonces aquí, sumidero. Hay pérdida de flujo. Sumidero. Y ahora me voy con el divergencia positiva. Y aquí todo es al revés. Por la cara anterior entra una cantidad de flujo y por la cara posterior sale más. Entonces hay algo de una fuente.
se está generando más flujo en ese pedacito de oblea, entra menos flujo y sale más. Entonces aquí hablaré de una fuente. Probablemente en este ejercicio o ejemplo que estamos dando lugar, no se vea tan evidente, pero ahora vea lo que voy a mostrar para que todavía reforcemos esta cuestión. Vea, voy a colocar aquí una carga positiva. Ahí está una carga positiva y la voy a encerrar en una esfera. Trataré de dibujar aquí. Esta es mi esfera, ¿está de acuerdo? Entonces, el campo eléctrico en una carga positiva es así. Este es mi campo eléctrico, que es un campo vectorial. Entonces vea, aquí voy a poner varias flechitas saliendo de mi carga. Entonces vea que aquí yo tendría una divergencia positiva. Hay una fuente, se está generando el campo eléctrico y atraviesa las paredes de mi esfera y pues sale el campo eléctrico. Entonces aquí le pongo campo eléctrico, que es un campo vectorial, y aquí diría divergencia de mi campo eléctrico sería mayor que 0, y aquí yo diría actúa como una fuente. Creo que ahí sí se visualiza más, ¿no? Ahora voy a colocar una carga negativa aquí y también la voy a encerrar en una esfera. Trataré de dibujar una esfera. Voy a poner mi carga un poco más al centro y ahora aquí mi campo eléctrico desaparece, o un campo solenoidal en el cual pues no hay ni fuente ni sumidero, no hay. Aún más, para reforzar lo que aquí estamos revisando, me traje este pequeño juguetito y vea, una divergencia positiva se expande, una divergencia negativa se contrae. Nuevamente, divergencia positiva, explosión; divergencia negativa, implosión. ¿Sí está bien? Entonces otra vez, divergencia positiva, explosión, se expande; divergencia negativa, implosión, se contrae. En un campo solenoidal no pasa nada, se queda todo igual, ni hay implosión ni hay explosión, ¿está de acuerdo? Eso es lo que es un ¿qué? Campo solenoidal. Preguntas hasta aquí acerca de los conceptos de divergencia, tanto positiva como negativa, o 0, como es el caso que me ocupa. Hasta aquí hemos revisado aspectos importantes de la divergencia de un campo vectorial. Bien, pues esta es una de las tantas operaciones que yo puedo realizar con mi operador vectorial, pero puedo ver otra más, y esa es la que vamos ahora a revisar, que sería el rotacional de un campo vectorial como es el que me ocupa. Bueno, pues vamos a poner aquí rotacional y vamos a ver a los resultados que mi va a recibir. Rotacional. Bueno, pues vamos a colocar aquí lo que vamos a revisar. Rotacional. El cual, como ustedes saben, viene expresado así.
mi operador vectorial, cruz, mi gradiente de mi función f de x, y, o también sería mi operador vectorial cruz, mi campo vectorial constante f de x, y. Ahí está. Como ya habíamos indicado desde sesiones pasadas, nos vamos a apoyar en un falso determinante. Entonces aquí yo tendría que poner mi operador vectorial cruz por mi campo vectorial será igual con, y pongo mi falso determinante en el cual la primera línea son los vectores unitarios y j, k. La siguiente línea son las componentes de mi campo vectorial, de operador vectorial. Este es mi operador vectorial. Parcial con respecto a y, y esta sería la parcial con respecto a z. Y finalmente, la tercera línea serían las componentes de mi campo vectorial, que sería menos 4, menos 2 y 0, porque ahí no tengo ninguna componente. Entonces ya tengo ahí mi rotacional de este campo vectorial constante. Bueno, pues vamos a llevar a cabo lo que marca este falso determinante, a ver qué resultados obtenemos. Bueno, pues vamos a llevar a cabo cómo quedaría este rotacional. Bueno, pues esto sería igual. Pues voy a llevar a cabo un desarrollo por cofactores en la primera línea. Entonces el primer cofactor sería este. Signo positivo. ¿Sí? Y ahora pongo mi menor, que sería la parcial con respecto a y de 0, menos la parcial con respecto a z de menos 2. Y ahora sí, pongo esto y luego pongo vector unitario y ahí está. Ya tengo mi primer término de mi rotacional. Voy con el siguiente, más. Ahora voy a tener que quitar la línea 1 y la columna 2 y colocaría así. Aquí aparece un signo negativo, porque recuerden que es más, menos, más, etcétera, ¿no? Para dar el signo al menor. Entonces ya puse el signo negativo y el menor sería este con este. Vamos a poner la parcial con respecto a x de 0 menos, ahora sería este con este, la parcial con respecto a z de menos 4 por el vector unitario j. Este sería mi segundo término y ahora pasaría yo a colocar el último para tener completo mi rotacional. Pues vamos a borrar esta parte. Entonces me queda así. Más, pongo el menor, quito la fila 1 y la columna 3, será este el menor, parcial con respecto a x de menos 2, menos parcial con respecto a y de menos 4. Quito por el vector unitario k. Finalmente, si yo llevo a cabo mis derivadas parciales, pues en todas me va a dar 0, ¿está de acuerdo? Entonces va a quedar 0i más 0j más 0 por el vector unitario k, que sería la triada 0,0,0. Si lo quiero colocar así, o también lo puedo poner así: 0, 0, 0.
todas las posibles representaciones de un vector, como una terna, como un vector columna, o apoyándome en los vectores unitarios. Finalmente, pues este es el vector nulo, así lo voy a colocar, y le pongo aquí, vector nulo. Ahora aquí lo interesante es, si el rotacional de un campo vectorial te da el vector nulo, a este campo vectorial conservativo. Así le llaman cuando el rotacional te da el elemento neutro. Entonces le llaman campo vectorial conservativo. Ahora vamos a mencionar a qué se refiere con campo vectorial conservativo. Y entonces aquí indicaríamos lo siguiente. Se dice que un campo vectorial es conservativo si está libre de remolinos. Otra vez. Se dice que un campo vectorial es conservativo si está libre ¿de qué? De remolinos. Si me hubiera dado un valor distinto de mi rotacional, distinto al vector nulo, entonces tendría yo la presencia ¿de qué? De remolinos. Nuevamente me voy a mi tubo. Supongamos que las paredes del tubo son lisas totalmente. Recuerden que hay tuberías, sobre todo las antiguas, que con el paso del agua se van haciendo como oxidaciones en las paredes, ¿está de acuerdo? Entonces aquí, en las paredes, se van generando acumulaciones de óxido, ¿está de acuerdo? Se van acumulando. Y eso impide el libre paso del líquido o flujo, ocasionando que las paredes o la vecindad de las paredes se generen ¿qué? Remolinos, y eso obstruye el paso del flujo, ¿sí? Entonces, si las paredes del tubo son lisas, pues no hay problema en la circulación. Véanlo ustedes en el tráfico, en las carreteras o en la calle, en las avenidas. Si absolutamente todos los autos están en movimiento, pues el flujo será constante. Pero si uno de ellos se para, ya empezaron los problemas. ¿Está de acuerdo? Se genera ¿qué? Lentitud en el flujo. Entonces ahí ya se van a generar ¿qué? Remolinos, porque el auto que está atrás del que está parado, pues tiene que girar, ya no va a poderse mover en línea recta. ¿Está de acuerdo? Entonces ahí también lo puedes visualizar. Otra cosa, en las arterias, después de una cierta edad, las arterias empiezan a presentar lo que llaman residuos de glicéridos que impiden ya el buen movimiento de la sangre, y eso puede ocasionar un tipo de remolinos, puede ocasionar problemas sobre todo en la circulación de la sangre, y eso es peligroso porque si estas, por ejemplo, se generan en arterias que están cerca del corazón, pues tendrás problemas cardíacos, ¿sí? Entonces vea que todo esto juega un papel importante, no tan solo en el flujo del agua, sino también de la sangre, o si es el gas, también hay flujo de gas, o en los campos electromagnéticos. Entonces, ya hemos revisado que en este caso, este campo vectorial que me dio el vector nulo es conservativo. Otra cuestión interesante de que este resultado me haya dado es lo siguiente. Vean,
Ya dijimos que un gradiente de una función escalar te da un campo vectorial. Pero hay campos vectoriales que no son el resultado de un gradiente. ¿Sí? Otra vez. Ya vimos que el gradiente de una función, el que tú quieras, te va a generar un campo vectorial. Y generalmente este campo vectorial resultante va a ser conservativo. Pero puede haber campos vectoriales que no correspondan con el gradiente de una función. Y seguramente estos campos vectoriales, al tomar su rotacional, te va a dar distinto del vector nulo. O sea, ya no va a ser conservativo. Y eso te va a indicar que para ese campo vectorial no existe ninguna función escalar que dé vida a este gradiente. ¿Sí? Entonces esa puede ser otra pregunta que te pudieran decir. A ver, dime si este campo vectorial corresponde con el gradiente de alguna función. Entonces lo primero que vas a hacer es tomar el rotacional. Si te da igual al vector nulo, dice sí. Entonces el siguiente paso será encontrar el campo escalar que da vida a ese gradiente, si es que sucediera esto. Por otro lado, si te da un rotacional distinto del vector nulo, pues ahí tendrás que decir, no existe ninguna función escalar que al tomar su gradiente me dé un campo vectorial como que estoy revisando. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo que existe esa función escalar, el siguiente paso será encontrarla. Bueno, ¿cuál será ese campo escalar? Esa es otra pregunta, ¿verdad? Entonces vean que se pueden ir generando varias cuestiones interesantes acerca de estos campos vectoriales conservativos, que están libres de remolinos, o no conservativos, que presentan remolinos. Bueno, algunos de ustedes, en su cabeza, tienen remolinos, ¿verdad? Entonces vean que la cuestión de los remolinos, bueno, los tornados, ahí va, ahí está, ahí hay remolinos, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de fenómenos en los cuales existen los remolinos, ¿sí? Entonces, pues creo que con esto hemos revisado aspectos importantes del gradiente de una función, de la divergencia y del rotacional. Así es que hasta aquí esta parte la vamos a concluir.